Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Hoy con muchísima información para contar, con mucho para debatir, con dos invitados espectaculares para seguir hablando. La semana pasada hablamos mucho de abducidos y quedó que yo les cuente algunos casos. Eso va a ocurrir. Espero que tengamos la última parte de la entrevista con Roosevelt Moyo, que no pudo entrar la semana pasada, y además tenemos una entrevista muy interesante con Carlos Clemente, el coordinador, el organizador, el creador de los Skywatchers mexicanos, ¿no? Quien desde hace muchos años los coordina para poder seguir haciendo esta tarea que hacen en diferentes lados, y que también vamos a hablar un poquito de abducidos y de otras cosas. Pero hoy vamos a empezar hablando de pleyadianos, hablando de nórdicos y hablando de los diferentes contactados, o algunos de ellos que dicen haberlos visto y que aseguran. Y dentro de esta investigación me encontré con algo que para mí es súper loco y que ya lo voy a contar. Antes de eso, recuerden seguirme en mis redes, pongan seguir a este podcast en donde lo estén escuchando. Si lo están escuchando en YouTube o en Spotify o en Evox o en Apple Podcast o en iHeartRadio o en Google Podcast, pongan seguir, así les avisa cada vez que se estrena un episodio nuevo. Pero ustedes saben que los episodios siempre para Spotify se estrenan los domingos. En YouTube, como estamos un poquito de un mes y algunos capítulos de desfasaje, voy tratando de estrenarlos lo más rápido posible para ver si logro en algún momento ponerme al día. También me pueden seguir en redes. En Instagram soy @JorgeLuisSoficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail que es las historias de George, @gmail.com. Y hay un teléfono de WhatsApp que es el +54 911 60 45 41 50, +54 911 60 45 41 50. Y la idea es que tanto al WhatsApp como al mail, o si quieren también a mis redes, lo que tienen que hacer, o lo que los invito, es a que me envíen dos cosas. Por un lado, preguntas para que yo pueda tratar de responder y analizar en este espacio que lo hacemos entre todos. Y por otro lado, audios con experiencias en primera persona, ya sean de ustedes o alguna que les hayan contado. Son todas bienvenidas. También me pueden mandar audios con esas preguntas o reflexiones de alguno de los temas que están escuchando, y también las ponemos acá cuando vayan saliendo. Trato de poner una por episodio. Debo haber más de 20, 25 en lista de espera. Les pido que sigan mandando, por supuesto, pero que cuando manden tengan paciencia. Cuando yo digo está agendado, sea pregunta o audio, va a salir. Ya está agendado para salir, pero a veces tarda un poquito más o poquito menos. Depende de muchísimas cosas. Vamos a empezar entonces, como les decía, hablando de los pleyadianos, hablando de los nórdicos y de todos estos temas que tanto llaman la atención. Vamos a tomar como punto de partida la historia de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense que vivió en Colombia y que él contó haber tenido allá por fines de la década del 60 y principios de la década del 70 contacto con estos seres. De hecho, él habla que su primer encuentro fue en Venezuela y que fue un señor muy alto, muy rubio, que se presentó como suizo. Pero antes de profundizar, tengo por lo menos 3 preguntas que me pedían hablar con él, que fueron Guillermo Riaño Grau, Macla Cosmos y Cintia Fraguglia. Los 3 me dijeron de una manera: ¿usted qué opina del contactado Enrique Castillo Rincón? La verdad sobre esos seres de las Pléyades, es un cúmulo muy joven para tener una civilización tan avanzada. Macla me dice: buenas noches
estoy viendo tu video no sé cuál y me gustaría que entrevistases a la hija de Enrique Castillo Rincón, que podríamos hacerlo. Y Cintia decía: hola Jorge, nueva suscriptora, ¿podrías hablar del contactado del ingeniero Enrique Castillo Rincón con seres de las Pléyades y Venus? Saludos desde Argentina. Bueno, a los tres y a muchos otros que me han preguntado de temas similares, es a los que empezamos respondiéndoles. Pero, como soy yo y ustedes me conocen, vamos a empezar por el principio. Yo creo que los nórdicos, para algunos también, los llegan a llamar escandinavos, tienen, según testigos, según contactados, tienen una fisionomía muy muy similar al europeo de estas zonas, ¿no? Una altura, de hecho, lo que hablan los testigos, de arriba de los 2 metros, muy rubios, pieles muy blancas, muy pálidas. Algunas características que ellos hablan, usualmente hablan de que tienen algunos trajes muy extraños, muy pegados al cuerpo, con colores. Muchos hablan de comunicación telepática. Hablan de que son, no sé si militares, pero se habla de muchos generales, de muchos comandantes, en realidad de muchas organizaciones. Y también se habla de que los mensajes que dan tienen que ver con mensajes de paz, contra las guerras, ecologistas, de cuidado. Este tipo de mensajes explotaron sobre todo en la década del 70 y historias muy muy extrañas, desde, como lo hablábamos hace poquito, de el caso de Pacheco Pérez. El más extraño seguramente es el caso de Isla Colares, porque muchos de los testigos de lo que ocurrió en esta isla de la Amazonía brasileña hablan que los seres que estaban sobre estas naves, o supuestas naves debería ser yo, eran pleyadianos. Tenemos la intervención de la señal televisiva de la BBC, también allá por el 70, de la cual también hemos hablado. Tenemos la historia de Banju, este comandante que llegó hasta la embajada de Ecuador en Perú para dar información, y otra vez también era un ser con estas características muy muy marcadas. Tenemos los seres o la famosa historia de Friendship en Chile, o de Amicizia también en Italia. O sea, tenemos muchísimas historias que tienen que ver con esto, con seres que son parecidos a los europeos del norte, muy altos, muy extraños, muy silenciosos, y que por muchos de estos contactados, que si bien hablan de diferentes lados, la gran mayoría termina coincidiendo que estos seres vendrían de las Pléyades, por más que uno de quienes disparó la pregunta hoy decía que es una constelación demasiado nueva para tener una evolución tan grande. El segundo punto, y que a mí más me ha llamado la atención, obviamente podemos hablar de esta historia de Enrique Castillo Rincón, pero podemos hablar también de la historia de Billy Mayer, podemos hablar de la historia de Adamski, de muchísimos contactados que dicen haberlos visto y que siempre los describen de esta manera. Es bastante sorprendente, pero como yo siempre digo, y el problema con este tipo de cuestiones para mí es que no hay pruebas. Hay gente hablando de que los han visto y que son de esta manera. Pero yo quiero contar una historia que a mí un poco es la que más me ha llamado la atención en el último tiempo, y que es impresionante. Ustedes, creo que casi todos los que están escuchando este podcast, y sé que él también lo está escuchando, conocen el caso del doctor Paul Parada, ¿no? Este médico boliviano que en 2019, mientras estaban apagando un incendio
en Bolivia, porque él era parte del equipo de voluntarios. Se encontró con alguien muy alto, rubio, con un traje muy extraño. Hay descripciones a granel en este podcast y en mi canal de YouTube sobre lo que vio. Y que este ser en un momento, según él cuenta, se pone a hablarle telepáticamente mientras él lo curaba y le cosía un brazo que tenía una lastimadura que él le contó telepáticamente en ese momento que había sido por un ataque de un cachorro de un puma. Ahora, a mí lo que más me llama la atención cuando me puse a leer e investigar un poquito más sobre el origen del concepto de los pleyadianos, me tuve que ir a muchos años antes de lo que cuenta Paul, básicamente al año 1920, en la otra punta del continente. Lo de Paul ocurrió en Sudamérica y esto ocurrió en Norteamérica, en Canadá. Y es la historia de Albert Coe, de Albert Coe, me imagino que se debe decir, que se lo considera hoy como el primer contactado de la era moderna de los ovnis. Obviamente podemos debatir desde el principio si todos los profetas de absolutamente todas las religiones en realidad también estaban a merced de algún tipo de contacto o algo así. La verdad es que es uno de los puntos que todos podremos debatir, pero no es el caso de lo que estamos hablando. Pero en 1920 este señor estaba subiendo una montaña escarpada. En realidad estaba con otro amigo que habían ido a pescar y el otro amigo se había quedado en el lago, y él decidió salir a caminar cuando de golpe empieza a escuchar gritos de ayuda. Miró hacia varios lados, no veía nada, hasta que de repente, un poco más arriba de él, se encuentra muy cerca de la cima una persona que parecía estar lastimada. Se acerca y tenía una pierna muy lastimada y tenía la pierna como enganchada entre dos rocas. Albert llega hasta él, lo asiste, le da primeros auxilios. Este hombre, otra vez una persona rubia, alta, con todas estas características que seguimos hablando, le cuenta que en realidad había llegado en una especie de avión que le había prestado su padre, según cuenta en el relato. Se presenta como Threat, Z-R-E-T, Threat, y entonces le pide a Albert que lo acompañe hasta un claro en medio del bosque donde supuestamente estaba su avión. Según cuenta Albert en sus libros, después a él le llamó la atención porque no había ningún tipo de pista, y cuando llega ahí se encuentra con un disco metálico de unos 6 metros de altura, y parece que en este disco se va este personaje recién rescatado y con primeros auxilios. El agradecimiento fue muy grande, y parece que a partir de ese momento y para siempre Albert Coe tuvo diferentes encuentros con este ser que le habría bajado información, le habría contado cosas, habría generado lo que después fue la bibliografía de este personaje, que se lo considera uno de los primeros contactados, con toda esta cuestión que tienen hasta el día de hoy los contactados, en donde yo siempre propongo lo mismo, es escuchar qué es lo que tienen que decir, pero que yo no tengo elementos para poder juzgarlos. Lo he hablado cuando lo entrevistamos aquí, por ejemplo, a Ricardo González y a diferentes personajes, donde yo trato siempre de escuchar. Lo mismo ocurre con todas las polémicas que ya hablaremos en otro caso con Billy Mayer, o incluso lo que estábamos hablando en este primer momento de la historia de Enrique Castillo, ¿no? Que también a partir de su historia ocurre en Venezuela, como les decía, pero a partir de ahí y
con enviados de otros contactados, él empieza a tener otra vez contactos con estos seres, y él cuenta que de hecho se subió a la nave y ahí se volvió a encontrar con el suizo que había visto mientras estaba observando esa película, y a partir de ahí también empezó a generar ser una antena, ¿no? de conocimientos o de mensajes, al igual que tantos profetas que hubo en nuestra historia. Me gustaría poder profundizar un poquitín más en cada uno de estos personajes, pero un poco lo que yo quería plantear hoy es esta extrañeza del ser blanco alto, que a veces es parecido a nosotros, a veces ellos se hablan de nuestros hermanos mayores, a veces se los toma en realidad como una parte de una humanidad anterior que se habría ido del planeta con más tecnología y después volvió, y por eso son similares a nosotros, que un poco siempre el planteo, y esto es interesante, de la experiencia de Paul, es que él decía: yo veía un cuerpo que estaba cosiendo exactamente igual a los miles de cuerpos con los que yo trabajo y estudié toda mi vida, o sea, es humano. Y sin embargo hablaba telepáticamente. Entonces todo esto nos genera encontrarnos en un punto extraño, un punto que en América también lo podemos contrastar con otros elementos, como por ejemplo lo que ocurre en los relatos de los mitos. Muchas veces se ha hablado de contaminación cultural, porque si bien esto no es tan así, y quien se ha dedicado a leer libros o a informarse sobre historia mitológica de América, no es tan lineal como se plantea, pero para mucha gente, por ejemplo, Quetzalcóatl o Kukulcán o Viracocha, en realidad siempre se habla de un hombre rubio, alto, diferente a las características que tenían los pobladores de esta zona. En realidad lo que se habla sobre todo es que son seres barbados, y desde ahí se llega a la conclusión de todos los demás, y no era normal, no era común tener barba en estas comunidades originarias de América. Entonces desde ahí es donde muchas veces se llega a la conclusión de que estos seres eran rubios y altos, que también por eso se le confundirían a los europeos cuando llegan y piensan que son esos dioses. Pero por otro lado son seres que vuelan, son seres que hablan con telepatía, son seres que requieren y piden la ayuda del ser humano, un poquito lo mismo que le pasó a Albert Coe, o que le pasó 99 años después a Paul Parada. En ese sentido, estamos siempre encontrando características similares en muchos de los relatos míticos de estos hombres. No es tan claro que realmente sean seres rubios como muchos dicen. O sea, uno ahora, si es el problema de internet, si uno googlea va a encontrar, pone Quetzalcóatl rubio y van a aparecer cientos de historias. Pero cuando uno se va a los textos originales y se pone a investigar en serio y habla con investigadores y demás, no es tan claro y no es tan así, pero llama un poquito la atención si lo llevamos a este lado, ¿no? Como estos seres que no solamente se les dice pleyadianos, porque también hay muchísimos otros lados de donde podría ser que vienen, pero el punto más en común es desde las Pléyades. Entonces, conclusión: seres parecidos a nosotros, que muchos contactados dicen haber visto, obviamente no hay pruebas, siempre con mensajes similares, ¿no? Similares que tienen que ver con la protección, con la paz, con cuidarnos hacia adelante, o sea, con un interés muy grande en teoría de ellos para el cuidado del planeta. Y finalmente telepatía, y nos piden ayuda que no sabemos si es verdad, si son puestas en escena, no sabemos exactamente qué es. Pero a mí me sorprende, ¿no? Tanta coincidencia en torno a una de las razas alienígenas que más gente asegura haber visto.
como ustedes saben, si ustedes me preguntan a mí y sabiendo que yo no me quedo con ningún tipo de verdad absoluta, lo que yo les puedo decir es que para mí es un misterio. A mí me llama la atención todas las coincidencias que les dije, pero por otro lado, como he hablado muchas veces con grandes investigadores, frases como a grandes evidencias, a grandes afirmaciones, grandes evidencias, y no hay grandes evidencias de que realmente haya alguien visitándonos. Tal vez algún día esas evidencias, que por ahora son relatos casi proféticos, lleguen y estén en medio de nosotros. Mientras tanto, hay que seguir esperándolas y hay que seguir llegando y buscando cada dato para que cada uno llegue a su conclusión. ¿Qué pensás de los pleyadianos? ¿Pensás que existen? Si pensás que existen, ¿qué pensás que son? ¿Podrían ser una evolución similar a nosotros? ¿Podrían ser otra rama del ser humano? ¿Podrían ser incluso quienes dejaron las semillas en este planeta para que nosotros crezcamos? Son muchas preguntas que creo y pienso yo que no tienen ningún tipo de respuesta. Vamos a seguir adelante con nuestro siguiente invitado, que es Carlos Clemente. Así que, si les parece, vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene que contarnos. Y la primera pregunta para Carlos es: ¿cuál es la abducción que más te ha llamado la atención? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, definitivamente para responder tu pregunta de cuál es una de las abducciones o cuáles son de las más sobresalientes, yo considero, debemos de mencionar primeramente la abducción de Antonio Villas Boas, un granjero que en ese tiempo de 23 años trabajaba en la noche, pues porque tenía calor y de acuerdo a lo informado, el 16 de octubre del 57, mientras estaba trabajando en el campo, observó una estrella roja en el cielo. Y bueno, se acercó hasta donde él se encontraba y aterrizó un objeto con 3 patas. Y según este granjero, quiso correr, pero se apagaron las luces y el motor del tractor. Y bueno, pues permaneció ahí presenciando cómo salía incluso un humanoide de este aparato. Aparentemente el ser mediría 1 metro con 20, 30 centímetros, quizás un poco más, con un traje completo gris y lo que parecía ser una especie de casco. Y bueno, pues realizaba sonidos extraños como si fueran ladridos o un sonido raro, como más de animal que realmente una voz. 3 seres iguales también se unieron, salieron de la nave y bueno, pues paralizado, él después se encontró dentro del vehículo. Y me acuerdo que lo más impresionante es que, de acuerdo a lo que él reportó, una mujer, o lo que él pensó era una mujer, fue a su encuentro completamente desnuda, sin ropa, y bueno, pues aparentemente lo que estos seres trataron de observar fue pues cómo se unía en una cuestión ahí de relación con él. Tuvo relaciones con esta mujer y la voz, lo que le espantó a él fue que en lugar de voz producía sonidos más como de animal, pero era una mujer, para él parecía ser una mujer. Cuando la mujer se retira, los seres todo el tiempo estuvieron observando lo que ocurría, pues esto le incomodaba obviamente a él, y la mujer le señala su vientre y le señala el cielo, o sea, las estrellas donde aparentemente estos seres venían. Entonces, un caso bastante complejo, además una de las primeras abducciones, un caso de abducción que fue reportado en su momento a través de la historia, y muchos investigadores lo citaban, dando más datos, menos datos, pero más o menos en teoría eso fue lo que pasó. Hay quienes hacen descripciones más detalladas de lo que Antonio Villas Boas comentó. Y este caso a mí me impactó porque me acuerdo perfectamente de niño que pues me leía estas cosas y yo decía, oye, los extraterrestres vienen a hacer cosas muy extrañas, ¿no? Quizás están mezclándose con nosotros o tratando de hacer una mezcla con otras razas.
Era impactante. Entonces yo creo que hablando de los raptos, las abducciones, el caso de Antonio Villas Boas definitivamente debe de ser considerado como el parteaguas, ¿no? Los primeros casos, si no es que la primera de las abducciones registradas. Y no olvidemos el caso también del matrimonio Betty y Barney Hill, que también impactó en su momento a la opinión pública, ¿no? Pero bueno, ese casi no, sí me gusta, pero la pregunta tuya fue ¿cuáles son las más impactantes? Para mí la de Villas Boas, y la otra, la de Travis Walton. Definitivamente lo que le pasó a este grupo de leñadores allá en Snowflake, Arizona, pues fue verdaderamente impactante. Incluso llegó, porque Villas Boas no ha llegado a la pantalla grande, y el caso de Travis Walton, esta abducción, sí se hizo una película tratando de, no de recrear, sino como lo dijo Travis, de llevar a cabo una adaptación de un hecho real a la cuestión de Hollywood, a la pantalla grande. Obviamente, después de la presentación de la película, Travis afirmó que eso no es exactamente lo que ocurrió tal cual, pero sí en el fondo finalmente es la historia que inspiró a los escritores y a los realizadores de esta película para poder exagerar y digamos llevar a la pantalla del cine, en ese sentido, historias de extraterrestres que se llevan a las personas, pero con un toque de Hollywood, es decir, el terror, la exageración, el suspenso al máximo. Y bueno, sin embargo, Travis afirma haber vivido este secuestro por parte de estos seres. Los testigos, pues sus compañeros que vieron cómo la nave le lanza un rayo, cae al suelo, cae allá al campo, y ellos salen corriendo, ¿no? Entonces, después cuando lo encuentran al tiempo, porque se pensó que lo habían asesinado, ellos, sus amigos, aparece completamente desorbitado en otro lugar distinto, y después las secuelas, ¿no? Obviamente las secuelas de ir recordando todo lo que vivió dentro de la nave, a los seres que observó que eran bastante extraños, lo que vio en la nave, que aparentemente estos seres también parecen estar recogiendo a más personas o llevándose a más personas, objetos de distinta índole, lentes, objetos personales de las personas que obviamente son llevadas. También se dramatizó en la película de manera exagerada. Sin embargo, Travis dice que sí había en la nave pertenencias de otras personas y vio a otras personas. Entonces es bastante compleja la experiencia de Travis, y sin embargo creo yo que impactó más la película que lo que Travis ha estado compartiendo en foros, en conferencias, en entrevistas que se le han realizado. Y yo creo que para mí hay más. Obviamente el tema de las abducciones es más profundo y más complejo, pero yo creo que básicamente estas dos, tú me preguntaste por una, pero honestamente estas dos para mí son, yo creo que claves y muy importantes. Hay más, obviamente, no son muchas, pero sí hay otros casos, pero yo creo que estos dos en específico me parece que son sobresalientes, ¿ok? Entonces, lo de Travis fue creo que el 5 de noviembre del 75, ahí en Snowflake, en Arizona, y lo importante es que cuenta con testigos. Sus compañeros vieron cómo la nave le lanza un rayo y ellos salen corriendo. Cuando regresan ya no está, y después se viene todo la recuperación de Travis a la semana o semanas, y después todo lo que él platica que vivió con estos seres que en todo caso serían de origen extraterrestre. Así es que brevemente, Jorge, estos dos casos, estas dos abducciones para mí son creo que de las más profundas y enigmáticas y espeluznantes en un momento dado que pudieron haber ocurrido a estos personajes. Saludos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu mirada, por tu planteo. Y nada, quería aprovechar ya que estás acá para que hablemos de lo que te presenté al principio, ¿no? Que es básicamente tu expertise. Me gustaría saber, como uno de los principales investigadores del Popocatépetl, si me podés contar si ha habido algún tipo de actividad en el último tiempo extraña y por qué pensás que ocurre esto.
y también me tomo el atrevimiento y me encantaría que nos hables también de tu proyecto con las cámaras que se pueden ver por internet. Bueno, Jorge, la pregunta directa es ¿qué está pasando con las zonas volcánicas? Y ahorita en este momento te puedo hablar de dos en específico, el volcán Popocatépetl y el volcán Etna en Italia. Y refiriéndome al que está en México, esta zona volcánica que tenemos constantemente activa, hay dos, el volcán de fuego de Colima, que también cuando llega a tener bastante actividad, la presencia de objetos extraños, luces y cosas raras aparecen, y por el otro lado el Popocatépetl, que hemos tenido ya la fortuna desde hace 8 años de estar observando con una cámara y otras, hay varias cámaras, pero principalmente la que está al aire para el público es una, y bueno, esto nos ha permitido a lo largo ya de 8 años darnos cuenta de que la actividad es constante, es decir, hay objetos que están apareciendo en esta zona, son registrados por diversos equipos, no solamente el de LiveCam Popocatépetl, también yo tengo en Skywatchers una cámara, la cual está ubicada en la zona de Atlisco, del otro lado del volcán, viendo de sur a norte, y bueno, creo que la coloqué en un lugar que es una ruta ovni, porque honestamente muchos de los Skywatchers que están observando esta cámara se han registrado principalmente de día. Aquel lado de noche se nubla un poco y no lo vemos tanto como en la de LiveCam, que está a 6 kilómetros. Del otro lado la puse a más o menos unos 23 kilómetros. Tiene una vista completamente distinta y es una zona que no se había estado observando en ese sentido. Entonces ahora lo vemos, ahí hay una ruta ovni, de día se captan muchas cosas, objetos supersónicos que cruzan en diferentes direcciones, y es increíble cómo hay una actividad constante. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que la actividad geológica que presentan estos lugares genera algún tipo de energía bastante importante. Pensamos que se trata de la electromagnética y no es una, son diversas grabaciones que muestran cómo los objetos entran, salen del propio cráter que está en actividad, que tiene incandescencia, es decir, el magma sube por las grietas y llega al cráter en la parte de arriba, y al contacto con el oxígeno pues se convierte ya en lava, y está incandescente en las noches, se ve el brillo, la lava está ahí en el cráter. Bueno, pues ahí aparecen estos objetos y se dirigen directamente hacia este lugar y desaparecen, así de simple. Entonces la Universidad de Harvard y la Universidad Tecnológica de Montana en Canadá publicaron un estudio, que ya lo quitaron por cierto, en el cual dentro de todo lo que ellos trataban de entender era dónde están estos seres. Ellos piensan que vinieron hace tiempo y están establecidos aquí, seres extraterrestres de otros mundos, y dicen que utilizan lugares en donde existen portales dimensionales, y uno de estos lugares es el volcán Popocatépetl. ¿Por qué lo determinaron así? Pues seguramente debido a la cantidad de evidencias que se están publicando a lo largo de tanto tiempo, de tantos años. Nosotros en el monitoreo tenemos ya 8 años, desde el 2016 a la fecha, y no es una, son diversas grabaciones que muestran una presencia, lo que puede ser tecnología muy distinta a la del ser humano, y además las condiciones que existen en estos lugares, en el propio cráter, estamos hablando de temperaturas de más de 800, 900 grados o más, y ahí están estas naves, estos objetos. Entonces evidentemente no son drones, no son aviones. Entonces, ¿qué son? Es interesante la propuesta de la Universidad de Harvard. Lamentablemente ya quitaron su estudio, pero lo rescatamos, lo tenemos grabado, bajamos el estudio, y ahí lo dicen claramente, hablan de un portal dimensional en este lugar. Por otro lado, el volcán Etna en Italia, Jorge, también cuenta con una importante actividad geológica, es decir, tiene erupciones constantes, y tienen 1 o 2 cámaras que colocaron ahí para estar observando, pues obviamente, la actividad, y prestar un servicio a la comunidad, a las personas que pudieran estar cerca de este sitio. Y pues sorpresa, también aparecen objetos entrando y saliendo del cráter, y además circulando en la zona. Y esto, hay una grabación muy importante en la cual se observa con toda claridad cómo un objeto sale directamente del cráter y se va hacia el cielo, cruzando precisamente los flujos de lava y las nubes piroclásticas que
como lo dije anteriormente, llegan a tener hasta 900 grados o quizás más. Obviamente estos objetos no se ven afectados por este tipo de fuerzas de la naturaleza, están rompiendo el razonamiento que tenemos de la física y de muchas cosas, y pues evidentemente no son humanos. Así es que yo creo que en ese sentido, en este momento, estos dos volcanes están generando importantes evidencias de actividad anómala, de fenómenos que son extraordinarios, y que yo Carlos Clemente, me atrevo a decir que estamos viendo en las imágenes, o podemos ver en estas imágenes, lo que parece ser tecnología extraterrestre o tecnología muy avanzada que no es de nosotros. Y con respecto al proyecto que tenemos, bueno, obviamente siempre estamos a la espera de que alguien grabe algo, de que haya personas que tengan la oportunidad de ver alguna cosa y que la publiquen. Entonces eso te lleva a un tiempo, ¿no?, de espera y de ver que lo graben bien y que realmente tengan suerte de ver algo. Pues nosotros lo estamos forzando aún más. ¿Qué quiere decir esto? Si sabemos que en el Uritorco, si sabemos que en Tepoztlán, si sabemos que en el Popocatépetl o en el Pacífico Norte o en otros lugares de México y del planeta los avistamientos son importantes en esos sitios, es porque hay algo buscan, o quizás ahí hay estos portales. Entonces vamos a colocar cámaras que día y noche estén observando estas zonas y obviamente ponerlas en línea. Hay personas que, aunque no lo creas, mi querido Jorge, están cuidando, se convierten en observadores de estas cámaras y colocan en los comentarios: a la 1 de la tarde se observó un objeto que cruzó rápidamente de derecha a izquierda, chéquenlo. Y así empiezan los reportes, y día a día hay personas que ya, como una especie de, no solamente de compromiso, sino de verdadera comprensión de lo importante que es esto, lo hacen, están a sus ratos libres quizás, o toman tiempo para estar observando las cámaras y te llevan a cabo estos reportes. Y sorpresa, ahí están las anomalías, ahí están los objetos, y esto está permitiendo que tengamos un margen más amplio para obtener evidencias de estos fenómenos que se están viendo constantemente aquí en nuestro planeta, en zonas muy específicas, los llamados hot spots, es decir, zonas calientes, en donde estos objetos o estos seres se presentan frecuentemente. Así es que ese es el proyecto, lo tenemos, ya lo iniciamos hace 8 años, está creciendo. En Skywatchers tenemos 5 cámaras, una en Tepoztlán, una en el volcán Popocatépetl en Atlisco, una en el Pacífico Norte, y una en la Peña de Bernal, y además en el Nevado de Toluca, que también un volcán, y aquí hay avistamientos constantes. Así es que bueno, pues la invitación es que estén observando también este proyecto que ya inició desde hace casi ya 2 años, y ahí están las imágenes, ahí están las evidencias, y esto va a crecer. Todavía tenemos más lugares para observar, y gracias, Jorge, y aquí está la respuesta a tu pregunta. Nos vemos, gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, querido amigo. Les recomiendo a todos ir a seguirlo a Carlos en su canal de YouTube. Están todas estas cámaras y se van a encontrar con muchísimas sorpresas, porque aparte, como todos sabemos, o por lo menos como todos deberíamos saber, es una de las personas más preparadas y que más llama la atención. Ahora voy a hablar de mis 10 casos de abducción. No sé si son los preferidos, pero es un listado que hice hace un tiempo y que de verdad llama la atención, que son abducciones o desapariciones, o hay uno de esos casos que no es ninguna de estas dos cosas, pero que llama mucho la atención. Voy a hacer muy breve, ¿no? Porque son 10 y no quiero irme demasiado de tema. El primer caso de una abducción que para mí es asombroso y es fascinante conocer y estudiar es el caso de Arturo Hernández de 1976, quien pasó a la fama y a la posteridad como el chivero de las manos divinas, contactado, abducido, sanador de la zona del Silencio en México, uno de los lugares más extraños y sorprendentes de todo el planeta, sin dudas. Y su historia cuenta que él fue testigo de un descenso de un objeto que llegó hasta la altura de un árbol,
que según él mismo contó después tenía una forma de disco de un color gris plata. Él estaba en ese momento en la escuela, estaba de hecho en bicicleta yendo a la escuela. Ve todo este objeto extraño donde él cuenta que baja casi hasta el suelo, de ahí se despliega una rampa y ahí aparecen dos seres que tenían una especie de traje metálico y una especie de casco que no se podía ver qué es lo que había dentro. Él cuenta después. Él pierde la noción del tiempo y la vuelve a recobrar 45 minutos después, estando ya dentro de la escuela, dentro del aula y sin saber exactamente qué fue lo que le pasó. Él cuenta que ya tenía sus dones de sanador y todo esto, por lo que ha pasado a la posteridad mucho más desarrollado, pero la verdad es que es realmente un misterio. El segundo caso del que quiero hablar ahora y que realmente me encantaría en algún momento hacer una entrevista es bastante moderno, es del año 2006, del 2 de marzo, cuando un cabo de la policía de La Pampa, Sergio Pucheta, desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Empiezan una búsqueda muy desesperada por toda una zona de campo, o sea, sin ningún tipo de civilización alrededor, y empiezan una búsqueda muy fuerte en donde desde la plana mayor de la policía, el ministro de Justicia, todos se dedican a buscar a Sergio Pucheta, y después de 20 horas lo encuentran al lado del camino, en una zanja, en un estado de shock muy fuerte, y a partir de ahí empieza una cosa muy extraña donde él cuenta que si él se quedaba ahí iban a volver por él estos seres, y es una historia que también llama muchísimo la atención. Vamos a pasar a la siguiente, que para mí es muy loca. Es un caso casi policial, pero que no sabemos nada, que ocurrió a principios de los 2000 en Entre Ríos, también Argentina, una familia completa, la familia Gil, en una zona que, hay que decirlo, es una zona con muchas denuncias de avistamientos ovnis, de apariciones, de mutilaciones de ganado, etcétera, etcétera. Una familia que vivía en un campo desapareció. De hecho, cuando lo contamos para Inexplicable, lo que más nos llamó la atención es que dentro de los relatos que encontramos había algunos que decían que el dueño de la estancia, cuando llegó a la casa del capataz, que era justamente don Mencho Gil, se encontró hasta la comida servida de toda la familia en la mesa, y hasta el día de hoy nunca más supieron nada de ellos. Se hizo y se sigue haciendo una investigación policial muy fuerte, pero 20 y algo de años después nunca se encontró un indicio de qué podría haberle ocurrido a la familia Gil allá en Entre Ríos. Otro caso similar, que no sé si es similar, en realidad esto sí es 100% una abducción, y yo creo que es de las abducciones más interesantes que me ha tocado leer y conversar, que es el caso de Carlos Díaz, que también ocurrió en la década del 70, en 1975. Este señor, Carlos Alberto Díaz, que al día de hoy sigue hablando, había estado trabajando de mesero en una fiesta privada, en un casamiento, si no me falla la memoria, y ya cuando la fiesta se terminó, a eso de las 3 de la mañana, él se vuelve para su casa. Va caminando, alrededor de 50 minutos después, observa, mientras iba caminando por la calle, una luz muy fuerte y un estruendo terrible. En ese instante se dio cuenta que estaba totalmente paralizado él, que no se podía mover, y un instante después siente como que algo lo absorbe, según su propio relato, y lo lleva hacia arriba, y él se desmaya, pierde el sentido. Cuando recobra la conciencia, cuenta que está en un lugar extraño, como en una especie de ingravidez, que era una especie de sala ovoide de unos 3 metros de diámetro, ¿no?, entre altura y ancho,
con una luminosidad muy muy extraña y todo parecía ser como de plástico o de acrílico. El cuenta, estamos hablando del 70, hoy por ahí es mucho más normal eso. Y solo había un pequeño orificio en una parte del objeto por donde entraba aire. Entraba constantemente aire y evidentemente él entiende que eso era lo que lo estaba dejando con vida. Él permanece en esta posición hasta que cuenta que aparecen unos seres humanoides de 1,70 m, 1,80 m, que se desplazan muy lentamente, que no tenían articulaciones en las extremidades, él cuenta, o que parecían ser como mecanismos, no sé, era todo bastante extraño, pero sus manos o sus brazos terminaban como en una especie de muñón. Dice que su rostro era liso, o sea, no había boca, no había nariz, no había ojos, no había orejas, no había piel, era algo muy muy extraño. Él cuenta que le hicieron diferentes estudios. Y lo siguiente que él recuerda después de que él empieza a pelear con ellos y se vuelve a dormir es que se despierta, por lo que ve en su reloj, 20 minutos después, pero ya no está en Bahía Blanca, que es donde había ocurrido todo esto, sino que está a 600 kilómetros de distancia en la ciudad de Buenos Aires. En el momento él se descubre que tiene una cicatriz que no tenía en su cuerpo, como si lo hubiesen operado, y lo que cuenta es que hasta el día de hoy él dejó de enfermarse. Al día de hoy sigue contando ese caso y sigue siendo realmente muy muy sorprendente. Prometí que eran 10 casos, pero vamos a seguir contándolos en las próximas semanas si les interesan, porque todavía me queda la última parte de la entrevista con Rusbel Moyo, este experto en misterios andinos, y por supuesto después también tenemos una experiencia en primera persona. Así que voy a cortar acá y voy a cambiar mi promesa de hace unos minutos para ir directamente con la última parte de la entrevista con Rusbel Moyo. En contexto, Rusbel estaba hablando de esta imagen que descubrió en el templo de Coricancha y que es tan parecida al disco de oro que la Pioneer envió al espacio. Entonces su planteo en este momento es si podía la NASA haberse basado en un dibujo incaico para hacer ese desarrollo que hicieron Carl Sagan y todo su equipo. No tiene mucho sentido que la NASA se base en una crónica inca para lanzar el espacio. O sea, si fuera, entonces la pregunta es que, o sea, que los de la NASA están ocultando información, que ellos sabían que los incas eran más avanzados en temas de astronomía. Entonces, ¿por qué no reconocieron eso? Porque un ejemplo fue cuando acá hay un peruano muy famoso, Pedro Paulet, es un arequipeño justamente, que él basa sus diseños, él hizo unos diseños de cohetes a propulsión y la NASA, eso sí lo reconocieron, ¿no? Que en base a sus diseños de sus cohetes a propulsión lograron crear los cohetes que lanzaron la primera, o sea, la Apolo 11, que lograron llegar a la Luna, gracias. Y eso lo reconoce Von Braun en un libro, un antiguo agente de la NASA. Sí menciona a Pedro Paulet como un precursor de la era espacial. Pero entonces, ¿por qué no hay un documento que reconozca entonces que los incas ayudaron a la NASA a enviar esas ondas espaciales, ¿no? Ya, sí, a ver, yo coincido, es un buen punto, lo que decís es una muy buena respuesta. La verdad es que si se hubiese basado de alguna manera en esta imagen, en este mapa astral, o alguien lo hubiese sabido, o en algún momento alguien lo hubiese dicho, entiendo que hoy él no puede hablar, pero hay hasta hace muy poco ha habido gente que fue parte de todo este programa y de hecho están las explicaciones en video de cuando explican de dónde sale la placa y qué es cada punto de la placa. Si lo googlean van a encontrar que creo que yo no sé si hasta no es parte de Cosmos, de la serie Cosmos original, donde están las explicaciones y donde se explica cada punto de la placa y en ningún momento se hace referencia. O sea, debería haber sido algo hiper secreto y sin demasiado sentido. Obviamente tampoco lo podemos descartar, pero no tiene mucho sentido. Entonces podría ser una posibilidad de que entonces esta teoría fuese al revés,
¿qué tal esto no llegó del futuro, sino que fue enviado del pasado? O sea, entonces sí podría decirse que los incas sí apoyaron a la NASA para poder lanzar esta misión, porque lo que muy pocos saben es esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la sonda Pioneer con la Voyager? Lo que pasó fue esto. La NASA aprovechó una conjunción planetaria que solo se da cada 175 años, o creo que es cada 177. Es cuando todos los planetas se ponen en línea, y ellos querían aprovechar esa alineación para poder lanzar las sondas, para poder, ¿no?, obviamente, sondear cada planeta más fácilmente, porque en vez de estar dando muchas vueltas, querían aprovechar que los planetas están en fila, y así poder fotografiar, tomar datos. Pero los de la NASA tenían miedo de que la ruta que tomen no iba a ser la correcta. Tenían miedo que la sonda se pierda o que se choque o que no llegue a su destino. Entonces, antes de lanzar las Voyager, que era la misión primordial, lanzaron las Pioneer, porque se llama pionero, ¿no? Los pioneros, los primeros. Entonces, se puede decir que la sonda Pioneer fue una prueba para probar si la ruta era correcta. Y como sí fue correcta, entonces, como fue exitosa, entonces ahora recién se animaron a lanzar las Voyager, que sí llegaron y ya no hubo problemas. Entonces ahí se me ocurrió una teoría. ¿Qué tal si las Pioneer en realidad no tuvieron éxito? ¿Qué tal se perdieron en el espacio y otra vez un agujero de gusano rozó la Tierra? Llegó al pasado, los incas vieron este mapa y dijeron, los que han hecho este dibujo se han equivocado, no lo han hecho bien, vamos a corregir sus datos. Y qué tal, el cronista hizo el dibujo, los de la NASA lo encontraron, dijeron, aguanta, esta ruta tiene más sentido, vamos a corregir nuestros datos y vamos a lanzar las Pioneer, y ahora la Pioneer sí tiene éxito, y otra vez, y se repite el ciclo. Y no, sería meternos en cuestiones ya temporales que pasan a ser nada, es fascinante. El tema de la temporalidad para mí es uno de los temas que más me gusta, porque aparte hay todas teorías físicas que nos comprueban que es posible y que es real. Entonces, todo esto explicaría muchísimas cosas. Yo tengo un par de preguntas para hacerte, igual ya casi nos estamos quedando sin tiempo, pero voy a leer las dos preguntas que tengo. Calef dice si se podría decir que los dibujos de los huacos, cerámicas, entre paréntesis dice, es una forma de escritura. Pregunta. Bueno, los dibujos, según tengo entendido, los dibujos de los cerámicas son similares a los de los tocapos, que están en las prendas de los incas. Sobre los tocapos también tengo una teoría bien curiosa. Espero tener una imagen acá de referencia. Ahí también encontré algo muy curioso. Los dibujos de los tocapos son estas figuras geométricas. Y encontré también algo bien extraño. Hay algo que se parece a esas figuras geométricas que se llama las figuras de Klafny. Las figuras de Klafny son unas figuras que se generan mediante frecuencias de sonido. Mediante, no se hacen frecuencias Hertz, todo esto, pero eso tiene que ver con electrónica. Acá quiero tratar de mostrarles una imagen. Lo curioso de esto es que esas figuras se parecen a los tocapos, pero esas figuras de Klafny se generan con sonido. Entonces yo propuse que quizás los tocapos son una forma de sonido. Quizás los tocapos en el pasado sonaban. ¿Dónde está esa imagen? O sea, yo sí tengo la teoría de que los tocapos sí son una forma de escritura, pero quizás no de un modo convencional como lo tenemos, no como algo alfabético, sino que son figuras que se tienen que interpretar mediante frecuencias de sonido. Ahí también encuentro esa página. A ver, un momento. Bueno, si no, tu planteo es que en realidad podrían ser más sonidos que escritura. Sí. Ok, bien. ¿Para qué te hago la otra pregunta? Así no nos vamos quedando sin tiempo. María sí. Acá dice... está. A ver. Esas son las figuras de Klafny. A ver, no estamos... Ahí se ve bien. Ok. Ahí está. Esos son los tocapos de los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Y se parecen bastante a esas figuras de Klafny. Entonces quizás los tocapos no son una forma de escritura convencional, sino son frecuencias de sonido, pero esas frecuencias solo se pueden generar con vibraciones o con electricidad. Entonces quizás los incas sí tenían tecnología en ese tiempo. Es algo
No sé, como dije, no, son más preguntas que O sea, todo el respuestas. tiempo tal cual. Y creo que un poco viene la pregunta de María eso. María dice, el sincretismo se logra cuando la cultura de un pueblo es muy avanzada. ¿Podrían ser las líneas de Nazca o las figuras, la figura de Paracas, escritura simbólica o sincrética? ¿Qué pensás de estas enormes imágenes? Bueno, no he profundizado tanto en las líneas de Nazca, pero lo que sí tengo hasta ahorita, lo que más o menos tengo entendido es que tiene que ver con la astronomía. Un ejemplo bien interesante sería la línea de la araña. Ujú. Es que la línea de la araña, esto justamente salió en History Channel, dicen que la línea de la araña coincide su figura con la constelación de Orión. Es como si fuese el Ujú. reflejo de Orión. Pero ahí no se queda la similitud, ¿no? Yo descubrí esto. En la cultura sumeria, a Orión le dicen Uruana, que literalmente significa la luz del cielo, la luz de arriba. Pero Uruana en quechua y aymara se traduciría algo así como la araña del cielo. Y esto yo lo asocio a la aymara, la Campo Jawira. La Campo Jawira en aymara significa vía láctea, como los aymaras le llaman a la vía láctea. No, literalmente significa río del cielo. Pero esa palabra la campu incluye la palabra campu, que en quechua es araña grande. Así incluye y dirán, ¿qué tiene que ver con esto? Es que en la constelación de Orión se halla justamente en el brazo de Orión, ¿no? Porque saben que la Vía Láctea tiene varios brazos y justamente Orión está en el brazo de Orión. ¿Qué tal ese nombre que están haciendo referencia, que tiene que ver con la araña? Está refiriéndose al brazo de Orión. O sea, ellos sabían que la araña, que Orión, que con el brazo. O sea, ahí podría haber un conocimiento muy interesante de eso. Bueno, es lo que puedo decir sobre las líneas de Nazca. Bien, y yo tengo una pregunta que tiene que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Porque encontraste una enorme cantidad de claves, hay una enorme cantidad de preguntas y por sobre todas las cosas lo que más te deja es que hay muchísimo conocimiento perdido alrededor del pueblo inca. Ahora, yo soy un convencido que las culturas preincaicas tienen todavía mucho más misterio que la cultura incaica, o sea, son más antiguas, con más complejidad. La gran mayoría de la arqueología extraña que se ha encontrado es anterior a los incas. em, y encima subyace por abajo todo esto que estuvimos hablando de la Atlántida. Yo querría hacerte una última pregunta a nivel reflexión. ¿En qué pensás si hay algo más, no? Si los incas en realidad se hicieron o encontraron algo anterior que quisieron legarnos o es un delirio mío eso. Mm, yo me voy más por esa teoría, ¿no? De la Atlántica, o sea, no específicamente la Atlántica, sino que sí debía existir una civilización antigua que se extinguió. Y les voy a dar un ejemplo para que me entiendan esto. Imagínense que, bueno, ojalá no pase, pero imagínense que la Tierra sufre un cataclismo y casi la mayoría de personas se extinguen. Y en esa extinción desaparecen los científicos, los astrónomos, los físicos, los matemáticos. O sea, prácticamente ya no hay conocimientos de ciencia, pero quedan los libros. Bueno, los pocos libros que se salvan, la gente que todavía puede leer, van a encontrar las teorías de Albert Einstein y no van a entender nada. Van a decir, ¿qué es mc al cuadrado? ¿Por qué significa fuerza y energía? Y si con el pasar de los siglos van a decir, mc al cuadrado, o sea, lo van a traducir quizás hasta como MK, van a decir, ¿no? Enka es una palabra que significa fuerza de energía, es una jerga. Y que tal pasa miles de años y vuelven a surgir científicos, vuelven a surgir matemáticos, físicos y vuelve a surgir otro parecido a Albert Einstein que se da cuenta de la relatividad general y va a encontrar ese libro, ese diccionario antiguo. Va a decir, un momento, esta palabra Enka, ¿por qué explica el mismo concepto que hemos descubierto sobre relatividad especial? ¿Por qué se da eso? Si esto es de hace 1000 años, ¿por qué coincide con esto? ¿No? Y qué tal es lo mismo que pasa con el quechua. Un amigo me dijo así hace mucho tiempo que quizás el quechua no es un idioma, quizás fue una especie de código científico, eran palabras, así como los médicos, los mecánicos tienen su propio lenguaje técnico, quizás eso es el quechua, un lenguaje técnico, ¿no? Que ya quizás fue adaptado a una conversación. Es lo que puedo decir. Y antes que me olvide esto, usted está hablando mucho de la Atlántica y quería mencionar esto para que coincidiera con lo que usted dice.
Este es un dibujo del cronista Guamán Poma de Ayala. Esta crónica es del año 1615. Este es un dibujo que él hizo de un mapa mundi, de lo que supuestamente para él era el Perú. Pues si usted ve este dibujo va a decir que no parece el Perú, ¿no? Que Guamán Poma no tenía conocimientos de cartografía, pero yo lo he redibujado, he notado líneas escondidas acá y he escrito algo interesante. Aquí mejor. He repasado las líneas y me ha parecido esto. A ver, acá está mejor. Está oculto acá, esto estaba acá. Está el continente americano, está Norteamérica, y lo que pueden pensar que esto es una casualidad. No, yo he comparado los ríos. Aquí está el Amazonas, está en la misma posición donde sale el Amazonas, y está el lago Titicaca en la misma posición donde está el lago Titicaca. Y están las coordenadas terrestres, y ahora tiene sentido por qué dibujó estrellas en el espacio. Es como si fuese una foto de la Tierra desde el espacio, ¿no? Y justamente acá está lo que sería, bueno, en este dibujo supuestamente los incas están acá en el centro, como usted dice, ¿no? El Cusco es el centro, están acá, pero según este dibujo los incas estarían, ¿no?, en la línea ecuatorial, en el centro. Es algo curioso, ¿no? Que es increíble, es increíble. Es como es un nuevo mapa de Piri Reis. Sí. Ese mapa turco que tiene cartografiado todo el continente americano en 1500. Es increíble. La verdad, cada vez, o sea, yo quiero que sigamos esto y creo que la gente también, porque yo vuelvo a decirte esa frase que para mí es real. O sea, tus investigaciones a mí me explotan la cabeza porque es repensar todo de otra manera, es buscar explicaciones y buscando pruebas de cada una de esas cosas. Roosevelt, decinos por favor, primero que nada, ¿dónde te sigue la gente? Bueno, yo, como les dije, no, tengo 3 canales de YouTube. Incarri Camac, donde hablo temas de cosmovisión, misticismo andino, mis análisis del quechua, todo esto que les he mencionado. Es que hace tiempo no hubo un problema, como a la gente no le gustaba que mezclara temas de extraterrestres con cosmovisión andina, con temas de películas. A mí me gusta hablar bastante de películas, pero la gente lo veía un poco como falta de seriedad. Entonces yo dividí mis canales en 3 partes para que ya no haya ese problema. Para que nadie se queje. Sí, en cada canal me centré en todo lo que es cosmovisión, todo lo que tiene que ver con los incas. Entonces creé otro canal que se llama Incari Cama, como está escrito acá en azul. Ese es mi canal de ciencia, donde todo lo que tenga que ver con temas de astronomía, física, esto, hasta ahí, en el futuro voy a hablar de extraterrestres ahí, estoy preparando el tema para eso, y ese es puro ciencia. Y tengo otro canal que se llama Roosevelt Moyo, Ficción versus Realidad, donde hablo de películas, ¿no? Porque me he dado cuenta que también las películas tienen bastante esta información, que se parece mucho a los temas que plantean los incas. Un ejemplo nos va a mostrar, en la película de Los Vengadores, mejor dicho, en la película de Thor vemos delfines espaciales. En Star Wars hay un capítulo del Mandaloriano donde vemos ballenas espaciales, y también en la serie de Ahsoka. Y dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con los incas? En este dibujo que les mostré de Guamán Poma de Ayala, él dibujó peces en el espacio. Acá. Y esto tiene una explicación científica. Hay una misión de la NASA, la ISS, que lanzó animales al espacio para ver cómo se adaptaban al espacio. Y el animal que se adaptó más rápidamente al espacio fueron los peces. Incluso hasta se reprodujeron más ahí en el espacio. Fue la primera especie animal que se reprodujo en el espacio. Es como que para los peces el espacio es igual que el mar. Y qué curioso que esto aparezca en un dibujo del cronista Guamán Poma de Ayala, y también aparece en un mapa mochica, de la cultura mochica, que también dibujan peces al lado del espacio. Es como que los incas ya sabían que el espacio tenía la misma consistencia que el mar. Por eso justamente los astronautas de la NASA entrenan en piscinas para adaptarse al espacio. O sea, es como que acá hay un conocimiento del espacio, de la ciencia, del cosmos, como esas. Esas normas, por eso digo, no todo mezclo, ¿no? O sea, a mí me gusta mezclar varias cosas y para llegar a una conclusión bien. Es maravilloso. La verdad que te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo. Saludos a todos los que están, a Carmen que nos había saludado, a Rosa, a Andrés, otra vez Rafa, de verdad gracias. Noelia, muchos saludos. Rafa, gracias por haber compartido todo esto. Roosevelt, de verdad te agradezco muchísimo y para mí es un honor estar conversando y compartiendo toda esta mirada, ¿no? Creo que cuando rompemos el vaso, cuando miramos desde afuera, cuando tratamos de reinterpretar utilizando argumentos, no delirios, se pueden llegar a conclusiones
mucho más interesantes. Y de alguna manera es este planteo que hago yo, pero que es mío, pero nada, también es de mucha gente, de no quedarnos con verdades absolutas, de tratar de quedarnos con las preguntas, y creo que las preguntas correctas son las que nos van a llevar en algún momento a la verdad correcta, y hay que animarse a responderlas también. No sé, igualmente no le quiero dar muchas gracias a usted porque no fue una de las primeras personas que no me dio un espacio para poder salir en History Channel. Eso me ha servido bastante. Yo no me imaginaba salir ahí alguna vez, pero no se dio, y se dio 2 veces. Y también, también saludos a Rafael Mercado, que mediante él también hicimos el contacto, y también le debo mucho a él. No solamente para recordarles los que tienen interés en saber de estas cosas, les recuerdo, yo he publicado este libro, todos mis conocimientos, todo lo que he hablado en este video y muchas cosas más está en mi libro Unku, El secreto de los incas. ¿Cómo se consigue el libro? Por ahora solo lo vendo yo, ¿no? También está en una librería de mi amigo Rafael Mercado, la tienda Imágenes, pero solo en Arequipa. Para otras personas ya también envío al extranjero, también para todo el Perú. Solo me tienen que escribir a mis páginas. Mi canal ahí está, yo pongo los enlaces para mi página de Facebook. Ahí me escriben y yo no les comento. Y también tengo este libro, que ya, bueno, este ya está casi agotado, ¿no? De mi amigo Sergio Huanca, La simétrica arquetípica de la matemática inca, donde en resumen él propone que acá la matemática moderna se originó en los Andes, que tiene que ver con los quipos y todo esto, pero bueno, él no, gracias a él no, yo he empezado a hacer esto, a darme me he dado cuenta de todas estas cosas que he descubierto, ¿no? Porque yo antes tenía otro planteamiento, ¿no? Trataba de seguir lo que hacían otros investigadores, pero eso no me llevaba a ningún lado. Cuando conocí con este amigo, conversamos, sacamos conclusiones y logré darme cuenta de todo esto, ¿no? Porque lo que me ha ayudado bastante es esto, ¿no? Quitarme esa barrera mental de decir que los incas no, hasta ahí no me llegan, ¿no? Porque cuando te comparas con los griegos, con los hindúes, con los chinos, es como que te minimizas, pero cuando yo logré romperme ese esquema, entonces ahí logré ver más allá de lo evidente, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, una nueva oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Roosevelt, por darnos una mirada diferente sobre los misterios andinos. Recomiendo su libro, recomiendo seguirlo a él. Vean lo que hicimos con Inexplicable con él, que de verdad es súper interesante. Bueno, estamos ya en la última parte, y como es normal y parte de nuestra rutina, que para mí es un honor, o sea, no es ni normal ni parte de una rutina, es mi parte preferida, que es escucharlos a ustedes. Así que, si les parece, vamos con la experiencia en primera persona de esta semana. Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ariel te habla, que te había mandado hace poco un comentario, una apreciación. Estaba escuchando recién el programón que hiciste con el tema del paso de Atlop. Y nada, te quería agregar una teoría que tuve yo hace un par de años, después de haber leído mucho sobre el tema, que a mí se me pasó por la cabeza si no podía hacer algún tipo de experimento con la campana, la famosa campana de Glocke que habían usado los alemanes, que estaban experimentando los alemanes antes del final de la guerra, porque esa campana supuestamente trabajaba mediante tambores de mercurio que generaban una radiación, y bueno, esa radiación no se sabe exactamente qué es lo que buscaban, si algún tipo de propulsión extraña o hacer algún campo magnético para desdoblar el espacio-tiempo, o sea, pero bueno, más allá de eso, ponerle que hubiera sido que el experimento era para hacer algún tipo de transporte, de movimiento, ¿no? Y creaban algún objeto así con forma de campana. Y quizás cuando los aliados ganan la guerra y toman la parte esa de Polonia donde estaban los experimentos, yo leí una vez que había varias campanas, tenían varios prototipos, y a lo mejor se los repartieron entre la parte soviética y la parte que sería occidental. Y bueno, si te fijas, tenés el caso del incidente de Cash Landrum, muchísimos años después, que el objeto tenía una forma de diamante y que quizás podía ser alguna especie de desarrollo basado en eso, que generó radiación y está comprobado que le hizo daño a esa señora y al nieto y a la amiga. Después está el caso del ovni de Kecksburg, que también ese sí tenía forma de campana y tenía unos como una especie de símbolos raros que muchas veces las comparaban a las runas
que la usaban justamente los muchachos estos alemanes que hacían esas locuras. Y si eso estaba en manos de la parte de Estados Unidos, ¿por qué no? Podría haber del lado soviético también algo similar, ¿no? Bueno, de ahí que mi idea es que lo que estaban probando los soviéticos era justamente este dispositivo. Coincide más o menos la fecha con la travesía de este señor Dyatlov y los amigos. Y nada, y a lo mejor, como se estaban probando, el ejército ruso estaba haciendo algún vuelo de prueba y justo se dio que estos pobres estaban acampando y la radiación les provocó todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora también se podría agregar, que eso ya es una idea mía, un delirio mío, porque claro, como no hay pruebas nada de esto, o sea, no hay nada fehaciente, pero como está eso que apareció en el fondo del mar Báltico, esa exploración que hicieron, que hay un objeto que no sé exactamente qué se determinó que es, pero al parecer era algo que había caído ahí, se había hundido, y bueno, quizás en una de esas fue alguno de estos prototipos que los estaban probando en la zona y se descontroló y fue a parar ahí abajo del mar Báltico. Así que bueno, quería como colaborar con esa idea, que quizás algún día podemos llegar a tener se llega a descubrir algo y estábamos cerca, ¿no? Así que bueno, Jorge, gracias por el programa, como siempre, un lujo y un abrazo grande. Gracias, Ariel, por la reflexión, no experiencia, dije experiencia y era reflexión. Sí, hablamos hace muy poquito de la anomalía del mar Báltico y la verdad es que todos los puntos, todas las reflexiones nos suman a algo que es lo que nosotros decimos o lo que yo digo. Yo no tengo verdades, tengo muchas preguntas, muchos misterios y muchas ganas de que entre todos sigamos reflexionando. Así que estamos llegando al final del programa. Les recuerdo el WhatsApp, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50, para que me envíen audios, para que me cuenten sus historias, sus relatos, sus experiencias, sus reflexiones y sus preguntas. Gracias por haber llegado hasta acá, gracias por seguir escuchando La Huella OVNI y nos escuchamos la semana que viene con un nuevo tema, con una nueva reflexión y con una nueva historia y aventura. Mientras tanto, yo te recomiendo lo mismo que siempre digo, hay que capacitarse, hay que conocer, hay que animarse a mirar a las estrellas sin ningún tipo de prejuicio, hay que animarse a tener la cabeza en blanco, para que surjan esas preguntas ancestrales de nuestra memoria genética, esas preguntas que desde el primero de los seres humanos seguramente todos nos estamos haciendo y miles de años después nadie ha logrado responder de manera fehaciente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esto es La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y nos escuchamos en un nuevo episodio la semana que viene. Chau.